Ya. Ponle pantalla, Empezamos entonces. ponle pantalla completa abajo. Ya, Ahí. pantalla completa. Ya Ahí está. está, excelente. Ahora sí podemos. Perfecto. Entonces, Ya, bueno, déjame presentarte primero. Ya ya, estamos ya, con mi la amor, hora, ya. ¿no? Sí. A ver, muy buenos Perfecto, días a perfecto. todos. Vamos a presentar hoy día a la doctora Nélida Pinto Artiaga. Ella es docente de la universidad y además es médico ginecobstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es además una experta en todo lo que es manejo de la adolescencia y es una docente con la que ya nos acompaña bastantes años aquí en la universidad. Así que la voy a dejar en las mejores manos. Vamos a darle paso para que ponga sobre dolor pélvico crónico y endometriosis. Muy Doctora bien. Pinto, es todo suyo el audio. Gracias. Gracias, Julie. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con las clases, con nuestros queridos alumnos de la San Martín. Muchísimas gracias, doctora Young. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. ¿Me escuchan? ¿Se oye claro? Ya, perfecto. ¿Los alumnos me están escuchando? No, ellos no tienen audio. Tú les puedes dar audio Ah, después ya, para ya, hacer las ya, preguntas. perfecto. Entonces vamos a tocar el tema dolor pélvico crónico y endometriosis. Ya, queridos alumnos, han tenido la clase anterior que fue el dolor pélvico agudo. Entonces ahora, después de la parte aguda, que es ese dolor que involucra una urgencia, una emergencia, y que la valoración de ese dolor y la actitud diagnóstica del tratamiento es diferente que el dolor pélvico crónico, que tiene que ver muchas veces con una patología terrible para ginecología, que es la endometriosis. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre este dolor crónico. Vamos a hablar sobre su definición, su etiología, las patologías ginecológicas que están involucradas dentro de la definición de dolor pélvico crónico, que son geniturinarios y gastrointestinales, y vayamos a terminar con la parte de la endometriosis, su epidemiología, teorías, que es el dolor pélvico y su evolución. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar situándonos en el problema. El dolor pélvico crónico se define como un dolor crónico persistente de las estructuras relacionadas con la pelvis y es una consulta frecuente de las mujeres. Se calcula en un 20%. Causa un impacto tanto en el ámbito de comportamiento, cognitivo, sexual y emocional, claro, porque ya agrede toda nuestra salud integral, estar siempre con un dolor que no se va, que es perenne. Se manifiesta a menudo como disfunción ginecológica, difusión sexual, no pueden tener relaciones, duele mucho, a veces alteraciones intestinales o del propio suelo pélvico. Por lo tanto, su abordaje es multidisciplinario. El dolor pélvico crónico tiene que tener una duración, fíjense para la definición, una duración de 6 meses como mínimo y afectar la zona pélvica, la parte abdominal del ombligo hacia abajo, la zona lumbosacra de la espalda y las nalgas muchas veces. Y su severidad puede provocar discapacidad en el paciente. Obviamente esto va a provocar una clara afectación sobre la calidad de vida de las mujeres, especialmente con este dolor pélvico crónico. Entonces, una duración de 6 meses como mínimo y afecta toda la zona pélvica, la abdominal, del ombligo hacia abajo, inclusive hasta la región de las nalgas. ¿Cuál es la etiología? En diversos estudios donde se ha utilizado la laparoscopía como método diagnóstico, se ha detectado que más o menos el 33% hasta el 35% de los casos, ninguna patología normal asociada. Entonces, es una indicación para evaluación laparoscópica ese dolor pélvico crónico que no sabemos de dónde viene. La endometriosis, en el 33% de los casos, se pueden determinar en estos dolores que no sabemos de dónde vienen y que son crónicos. Y cuando hay adherencias, en el 24%. Pero también existe dolor pélvico crónico por congestión pélvica, por enfermedad inflamatoria o por ovario remanente, también por patologías gastrointestinales y geniturinarias.
Entonces, no solo el dolor pélvico se debe a la endometriosis o a la parte ginecológica, también puede haber otras patologías que involucren este dolor pélvico que tiene como mínimo 6 meses. Y acá están, miren, en las adherencias. Cuando uno tiene un síndrome adherencial, hay dolor pélvico crónico. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal no cíclico, aumentado con el coito o la actividad física. No hay ningún síntoma así específico en sí. Todo es medio vago. Signos: disminución de la movilidad de los órganos pélvicos, procedimientos quirúrgicos previos y el diagnóstico, la laparoscopía. ¿Qué se recomienda? Si las causas sintomáticas se descartan, los resultados de la evaluación psicológica también son negativos, entonces, ¿qué nos queda? Este dolor que no sabemos de dónde es, y es un síndrome adherencial. Ahí están viendo la fotito arriba, esa adherencia que lleva al intestino a pegarse hasta la pared, y eso puede causar dolor, por supuesto que sí. El síndrome de congestión pélvica, muy común, causa potencial de dolor pélvico crónico. Está asociado con congestión vascular, causada por dilatación crónica de las venas uterinas o ováricas, que dan como resultado un flujo venoso lento, y por eso se congestiona y duele. Es una condición típica de la etapa reproductiva. Los síntomas son dolor pélvico sordo, intenso, que mejora en el reposo y con los antiinflamatorios no esteroideos. También puede haber dolor lumbar, puede haber dolor con las relaciones sexuales y dolor postcoital. Se exacerba si el cuerpo se mantiene por tiempo prolongado en posición de pie o actividad física, porque va a haber mayor congestión de estos vasos, estas venas uterinas y ováricas. Para el diagnóstico se recomienda la ultrasonografía transvaginal, a veces la venografía pélvica confirmatoria, a veces tenemos que hacer una resonancia magnética, y por último, si sigue el dolor y no podemos diagnosticar más allá, una laparoscopía. También existe la salpingo-oforitis subaguda, la enfermedad inflamatoria pélvica que acabamos de estudiar, y felicito a los alumnos que han hecho el seminario. Acaban de hacer un buen seminario en cuanto a enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, esta salpingitis oforitis, que es la inflamación de esta parte de las trompas, los anexos, agarra los ovarios, el mismo útero a veces, suele ser secuela de una infección por clamidia o micoplasma. Entonces ya ustedes están pensando, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya saben cómo, en ginecología estamos aprendiendo que hay que hacer un examen vaginal, hay que observar qué hay, si hay flujo hay que tomar algunas pruebas que se tienen que hacer con ese flujo, las pruebas para la toma de Gram, la toma del KOH, ver un examen en fresco, un cultivo de la secreción, siempre con su torbida estéril. Y la sensibilidad abdominal y el dolor anexial bilateral son típicos de la infección pélvica. La paciente entra al consultorio: doctora, me duele acá abajo de mi vientre, cuando me siento me duele, si me paro me duele, y me duele mucho más si es que tengo relaciones sexuales o hago esfuerzos. Esa es la salpingo-oforitis subaguda o enfermedad inflamatoria pélvica. El síndrome de ovario remanente, dirán ustedes, ¿qué es esto? Es una paciente de edad reproductiva que ha tenido una operación por el cual le han sacado los ovarios con o sin histerectomía. Ocurre donde la extracción incompleta de este tejido ovárico queda un pedacito, queda un muñón, puede resultar en el futuro con quistes pélvicos o un cuadro de dolor, porque también forma adherencias. Aparece de 2 a 5 años después de la ovarectomía inicial, y el dolor es lateralizado con sensación de masa. Tengo algo ahí, te dice, ¿no? Tengo algo ahí. Entonces, de todas maneras va a requerir la evaluación ginecológica que estamos practicando en las prácticas, y su ecografía, y si sigue el dolor y no averiguamos qué es, su laparoscopía. Ahora, también hemos dicho que este dolor pélvico crónico no solo es ginecológico, también puede haber síntomas geniturinarios y gastrointestinales. En gastrointestinales, síndrome del colon irritable. Esto es bien frecuente, bien frecuente. Es un
trastorno funcional del intestino sin etiología clara que se caracteriza por periodos de dolor abdominopélvico asociado a disfunción intestinal con episodios de estreñimiento, diarrea, inflamación y dolor. Tienen un problema psicológico, social, cual fuera, y de repente tienen diarrea. O si no, estreñimiento, se estreñen, ¿no? Ese es el colon irritable. Tiene mucho que ver con el estado de ánimo, con la psicología de cada paciente. El inicio se asocia a cambios de defecación y el dolor disminuye posterior a esta, ¿no? Les van a decir, después de que yo hago deposiciones, tengo menos dolor. Entonces, el síndrome de colon irritable está asociado con muchos trastornos ginecológicos y se exacerba con la menstruación. Entonces confunde. Estoy pensando yo en endometriosis, que realmente es un síndrome de colon irritable. Por eso es que al inicio les estaba contando que es una patología que involucra un montón de disciplinas y el manejo tiene que ser multidisciplinario. ¿Ya? También hay una cistitis intersticial, ojo. Ahora la parte genitourinaria, también denominada como síndrome de vejiga dolorosa. Síndrome de vejiga dolorosa. Se caracteriza por un incremento de la frecuencia urinaria, incontinencia urinaria de urgencia y un dolor pélvico, en ausencia de cualquier otra patología identificable. Los síntomas se presentan como episódicos, por lo tanto se diagnostica como infección del tracto urinario. La prueba de oro en el diagnóstico es la citoscopía. Está doliéndole siempre la vejiga, siempre está con dolor pélvico, siempre está con dolor al orinar. Me arde al orinar, doctora, me arde al orinar. Y ustedes examen de orina y todo normal. Citoscopía, tengo que mirar dentro de la vejiga qué hay. Y a veces, ¿qué hay? Hay pólipos, hay irritación de la misma mucosa, hay vasos sangrantes, hay una cistitis intersticial, a veces hemorrágica, y por eso las pacientes hacen hematuria, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tener la colaboración del urólogo y hacemos una citoscopía. Y vamos ahora a ver si la endometriosis. Entonces, hemos dicho al inicio que este dolor pélvico crónico puede involucrar varios órganos, ¿verdad? Y que como mínimo son 6 meses y que una de las patologías identificables en este dolor pélvico crónico es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis, chicos? La endometriosis es un trastorno benigno frecuente que se define por la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera del lugar normal. ¿Dónde tienen que estar las células endometriales? Dentro del útero. ¿Qué pasa en la endometriosis? Salió, fíjense el dibujito, ¿salió hacia dónde? Hacia afuera del útero, hacia su serosa, hacia las trompas, hacia los ovarios, hacia el intestino, hacia el estómago, hacia el peritoneo. Salen de su lugar habitual, que es el útero, la cavidad uterina, hacia afuera, ¿ya? En la atención primaria de una mujer en edad fértil, donde se presentan dolores, fíjense bien esto, Fíjense bien esto. Donde se presentan dolores pélvicos menstruales invalidantes, que la persona no puede caminar, no puede movilizarse. Son progresivos, con alteración de la calidad de vida y o dificultad para lograr un embarazo, debe estar alerta siempre uno y sospechar de endometriosis. Entonces, mujer en edad fértil con estos dolores terribles, que no se embaraza, doctora, no sé por qué no me embarazo, yo ya estoy pensando, recién estoy haciendo la historia, pero ya estoy pensando en la endometriosis. No dejar pasar esta oportunidad diagnóstica será un desafío para todo ginecólogo. Nosotros siempre es un desafío la endometriosis. El diagnóstico de certeza sigue siendo la cirugía con visualización de las lesiones. ¿Y dónde nosotros verificamos las lesiones? Con la laparoscopía. Y de allí tomamos una muestrita y lo mandamos a patología. Ya. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no?
Sí se oye bien, Ahora pero se salió la grabación. Se te salió de... salió, ¿no? Ay, Dios Sí. mío. Vuelve a entrar a compartir pantalla. Ya. Ahí se está viendo, Julie, No, todavía no epidemiología se ve. todavía. Ah, todavía. Pon compartir pantalla nuevamente. Y... Ahí, Sí, ahora sí. Ponle ya, en pantalla completa más bien. ya. Ahora sí, ¿se ve? Ahora sí, perfecto. Continuamos. Gracias, Nélida. Ya. Ay, no, disculpen, más bien, esto de aquí está peleado conmigo en la internet. Ya, seguimos. No todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis. Ojo, por eso es que tenemos que hacer, ¿qué, chicos? La historia clínica detallada con la evaluación y todo lo que nos refiere la paciente, los antecedentes que son importantes y la evaluación clínica. Entonces, la endometriosis es una enfermedad, es muy importante como causa del dolor pélvico crónico. La endometriosis es un hallazgo frecuente en estas pacientes y es un generador primario de dolor, tienen mucho dolor. El dolor puede persistir incluso después del tratamiento quirúrgico y médico y la endometriosis puede ser el origen de otros generadores de dolor inclusive. Pero no todas las pacientes con este dolor tienen endometriosis y no todas las pacientes con endometriosis tienen dolor pélvico crónico, pero es un porcentaje pequeño. La mayoría, más del 50%, la endometriosis da dolor. Hasta un 30% de pacientes asintomáticas, fíjense, cuando nosotros hacemos una ligadura de trompas, encontramos accidentalmente endometriosis. Y vamos a los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los factores de menstruales, los factores reproductivos y factores de la historia menstrual. Entonces, cuando la paridad es disminuida, cuando la edad de la menarquia es muy temprano, cuando los ciclos menstruales son cortos y cuando la duración del sangrado es muy alto, son factores de riesgo para endometriosis. Igual, hay factores constitucionales de historia familiar, muy alto. A contrario de lo que uno pensaría, eh, el IMC, el índice de masa corporal, no suele ser alta como factor de riesgo en la endometriosis, sino más bien baja. Los pacientes que tienen dolor con estos coágulos, cuando botan coágulos grandes, cuando tienen también alteraciones de muchos lunares, también. En hábitos, el alcohol, la dieta que no es balanceada, se come mal, no se come una dieta integral a base de proteínas, vegetales, también tiene que ver con el factor de riesgo de la endometriosis. El, increíblemente, no hay efectos porque fume o no fume más, ¿no? Para otras cosas sí, y en forma integral, ustedes saben que el cigarrillo es malo, ¿no? Pero contundentemente en el factor de riesgo, como endometriosis, no. Y el ejercicio, el poco ejercicio, también, ¿no? Alteraciones de receptores, aquí sí se ha estudiado mucho. La endometriosis tiene que ver con muchos factores celulares y moleculares. El incremento de la aromatasa, el incremento de la aromatasa. Hay unos fármacos para tratar la endometriosis que inhiben esta aromatasa, ¿sí? La perturbación de la progesterona, el incremento de la vascularización, tiene que ver con la expresión de estas enzimas, de estos cofactores. La respuesta inflamatoria tiene que ver con las interleuquinas, con toda la cascada de coagulación y de las prostaglandinas. Todos estos constituyen factores
factores de riesgo que tenemos que nosotros evaluar. ¿Dónde? En la historia clínica. Usted fuma, no fuma, toma alcohol, cuál es su régimen de dieta, come a sus horas, no come a sus horas, cómo son sus ciclos menstruales, tiene, tiene coágulos con las reglas, son coágulos pequeños, son coágulos grandes, cuánto dura, cuándo ha iniciado sus relaciones sexuales, todo eso tenemos que determinar en la historia clínica y de allí nos va a salir los factores de riesgo para esta enfermedad. Ahora, ¿por qué se da? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esta endometriosis? Entonces, esa es la enfermedad de las teorías. La endometriosis es una de las enfermedades que tiene varias teorías. Varias teorías porque no se llega a tener una especialmente que concuerde con todo. Claro que hay unas más que tienen más severidad en cuanto a veracidad que otras, ¿no? Por ejemplo, la primera es la menstruación retrógrada. ¿Qué dice? Que el reflujo de fragmentos endometriales regurgitados por las trompas durante la menstruación es tanta la menstruación que regurgita y se va por las trompas y produciría esta menstruación, en vez de salir hacia afuera, es retrógrada y se mete y sale por las trompas. ¿Eso puede ocasionar endometriosis? Se dice que sí y es la teoría más aceptada. Otra teoría es la implantación de células stem endometriales. ¿Qué células son estas? Son células progenitoras del epitelio endometrial y células stem cell mesenquimales que son esparcidas en el peritoneo vía menstruación retrógrada. Entonces salen estas células del epitelio y se van al peritoneo y comienzan los implantes ectópicos, ¿no? Fuera de lugar. Otra teoría es las anomalías de los remanentes mullerianos. ¿Se acuerdan que hemos estudiado los conductos de Müller, los paramesonéfricos? Cuando hay anomalías en estos remanentes, ¿puede haber endometriosis? Sí, porque acuérdense que de los conductos de Müller, ya lo han estudiado, ¿no? Ya lo han estudiado, tiene que ver con el útero, las trompas y el tercio superior de la vagina. Entonces, estas anomalías en la endometriosis infiltran ¿qué? El Douglas, los úteros sacros, migración o diferenciación aberrante de los conductos mullerianos y siembran estas células en la vía migratoria de la organogénesis fetal, en el piso pélvico posterior, y viene la endometriosis más severa, la que es en la parte posterior, donde están los úteros sacros, y el fondo de saco de Douglas. La otra teoría es la metaplasia celómica, que tiene que ver con la endometriosis ovárica, cambio metaplásico del epitelio celómico a endometrio, y se produce esa endometriosis donde no debe darse, en el ovario. ¿Ya? Entonces ya hemos aprendido de dónde viene. Es la enfermedad de las teorías. La más aceptada, la menstruación retrógrada. Ahora, ¿dónde se puede colocar estas celulitas? ¿No? Estas celulitas del endometrio que ya han traspasado el útero y se han colocado en otros lados. Entonces, estos implantes de endometriosis se pueden localizar, hemos dicho, en el peritoneo, en los ovarios, en los ligamentos uterosacros que dan mucho dolor. También fíjense en el hígado, en la cavidad pleural, en el diafragma, en las fosas nasales. La mujer tiene tiene menstruación y el día que tiene menstruación tiene sangrado por la nariz. Ojo, puede ser endometriosis. Recibe el nombre de adenomiosis, el tejido endometrial que está dentro del mismo miometrio. O sea, salen las células de la cavidad uterina, que debe ser el endometrio, ahí nada más se debe quedar, sale y se mete al mismo miometrio. ¿Cómo se llama eso? Adenomiosis. Entonces, cuando ustedes escuchen o vean en la ecografía, dice útero adenomiosis o adenomiótico. ¿Qué es? Es un útero que se ve diferente, como el miometrio, como engrosado, como invadido de lesiones, y eso es endometriosis dentro del miometrio, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Como bien ya hemos hecho los seminarios, es la endometriosis, el dolor. Ese es el síntoma sine qua non acá.
El dolor, dismenorrea. ¿Cómo se llama el dolor? El dolor menstrual, dismenorrea. Dispaurenia profunda. También dolor en la pelvis profunda durante o posterior al acto sexual. ¿Qué pasa? Cuando se tiene la relación sexual y hay endometriosis y existen estos focos en los úteros sacros en la parte de atrás, duele terriblemente, dispareunia profunda. Dolor pélvico crónico no cíclico o acíclicos. Todo aquel dolor localizado desde el ombligo, pared abdominal anterior, pelvis anatómica, zona lumbosacra en la espalda o glúteos, no relacionado a la menstruación de 6 meses o más, estamos hablando de un dolor que puede corresponder a endometriosis. Entonces, la endometriosis, ¿duele con la regla? Sí. ¿Duele sin la regla? También, porque la doctora Pinto en la clase dijo dolor pélvico crónico no cíclico o acíclico. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente está con la regla, pero que tiene meses de duración, como mínimo 6 meses, y que a veces es invalidante, y que la mujer dice, no logro gestar. Ya están pensando ustedes, ¿qué? Endometriosis. Así pueden venir los casitos clínicos para el examen. No existe una correlación directa del grado de invalidez de los síntomas con la severidad de la enfermedad. Eso es algo así que también nos extraña al ver la endometriosis, ¿no? A veces la endometriosis está, como se dice, la pelvis congelada, está llena todo, el útero, las trompas, los ovarios, y la mujer de repente hace un tratamiento y logra salir embarazada. Y hay algunas de que tienen menos endometriosis, no tienen muchos síntomas y no logran salir embarazadas. Entonces, no hay una relación directa entre eso, ¿no? Pero así es. Presentaciones clínicas comunes de endometriosis. Entonces, volvemos a repetir. Lo más importante, los síntomas. Periodos de dolor pélvico crónico, dolor coital, dolor al miccionar, dolor al defecar, disquesia se llama, dolor abdominal bajo crónico, dolor lumbar, masas anexiales, porque ya pueden haber. En la endometriosis se meten los ovarios y forman los endometriomas. Son los quistes de endometriosis. Entonces, ¿qué es la endometriosis hemos visto? Las células del endometrio. ¿Qué produce las células del endometrio? Sangrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a haber dentro de este ovario? Lleno de sangre, de coágulos, que parece que va a estallar, y eso es un dolor terrible. Y puede entrar la paciente como una urgencia del dolor cuando ya este ovario está creciendo, 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 y ya parece que se va a reventar. ¿Ya? Y lo otro, al final, la infertilidad. Las alternativas diagnósticas a eso, dolor pélvico crónico, la adenomiosis, los problemas psicosexuales, al mencionar la cistitis, el dolor al defecar, la constipación, fisuras anales, el dolor abdominal bajo, el síndrome de colon irritable, el dolor lumbar crónico, la tensión musculoesquelética, quistes de ovario y causas de infertilidad. ¿Puede haber síntomas digestivos y urinarios? Sí, claro. Puede asociarse a una endometriosis profunda, generalmente se manifiesta o acentúa en el periodo menstrual. Disquesia, dolor con el acto de defecar y todo lo demás. Hematoquesia, sangrado también puede haber y se confunde con hemorroides. Tiene hemorroides, y al final tiene realmente una endometriosis. Y si no se trata de la endometriosis, sigue con esos problemas, ¿no? Hay diarrea menstrual, aumento del número de posiciones durante la menstruación, tenesmo, disuria, hematuria o microhematuria cíclica. Tiene la regla y viene también pequeño sangrado, o a veces no se ve el sangrado, con la orina. Fíjense, ve, ahí. ¿Dónde estamos arriba? Hígado. Endometriosis. En el diafragma, miren esas cositas negras. Endometriosis. La niña tiene la regla y también le viene sangrado por la nariz, endometriosis. Aquí es el ombligo, focos endometriosis, esas dos cositas negritas. En el examen físico, luego de la anamnesis minuciosa, no se olviden, correlacionar los síntomas con el examen físico ginecológico de forma regla y sistemática. Eso es lo que ustedes están aprendiendo. Tenemos que siempre hacer en los exámenes que sean en forma sistemática, que sea en forma reglada. Primero lo que se debe hacer, no es el tacto de frente. Siempre primero es la observación. Primero siempre es
preparación de nuestra paciente, ¿verdad? Y después es la observación y paso a paso el examen ginecológico. Por eso que dice de forma reglada y sistemática. Visión directa de los genitales externos y con un espéculo ver las lesiones o los nódulos rojos, azulados hemorrágicos en la vagina, puede ser en el cuello o en el fondo del saco vaginal. Examen, después ya el examen biabdominal localizando, viendo cicatrices o puntos de dolor que nos diga la paciente. Luego el examen bimanual con la mano en el abdomen y la otra en el tacto vaginal, evaluando pues el tamaño, la posición del útero, si le duele, si no le duele, si se mueve o no, si es móvil o si está fijado. Y palpar existencias o no de nódulos puntuales que la paciente dice, me duele atrás, doctora, así cerca del ano. Entonces uno trata de palpar donde le están diciendo la paciente. El dolor, pues, de la endometriosis es un dolor, mecanismo del dolor es multifactorial, tiene componentes de acción y reacción como los nociceptivos, tiene componente inflamatorio, tiene componente neuropático, claro que sí, que tiene que ver también con la psicología misma de esta persona que tiene un dolor de tanto tiempo. Entonces, el dolor en la endometriosis es multifactorial, no se olviden, ¿ya? Y la exploración. En primer lugar, ahí está en rojito lo que yo les digo, siempre cuando vienen acá al servicio, los chicos, la historia clínica. Por favor, la historia clínica detallada. Yo tengo que saber preguntar y para saber preguntar me tengo que haber presentado y ganarme a la paciente, por favor, de la mejor manera, muy respetuosamente, muy bien vestido, con mi mandil, ahora con su mandil, con el mandil que es descartable, con su gorrito, con su mascarilla, hacerle tener seguridad a la paciente y que sienta un ambiente agradable para poder que nos tenga confianza, ¿ya? De ahí, la ecografía. La ecografía puede ser vaginal, transrectal también depende de quién la haga, y la resonancia magnética y se puede llegar hasta la laparoscopía. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos todo eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el gol estándar? La laparoscopía, porque hemos dicho que la laparoscopía nos permite ver y tomar la muestra. Entonces, no se deben olvidar. La prueba gol estándar para endometriosis, laparoscopía. Y ahí están viendo en el útero peritoneal, los endometriosis, ahí en el cuello, miren, ve. Acá en el cervix, en el fondo, acá es un espéculo esto. Estamos viendo el cuello, vamos a tomar el Papa Nicolau aquí, y ahí hay unas cositas negritas, ¿verdad? Acá estamos en una laparoscópica, y estamos viendo estas cositas negritas. Acá ya se abrió un endometrioma, este es un ovario que se ha abierto, y adentro negro, ¿ven? Adentro negro, ese fluido chocolate. Acá está el uterito, ¿ya? ¿Y cuál es la imagen patognomónica? Fíjense de la ecografía. Miren, esto de aquí es en vidrio esmerilado o imagen hipoecoica con ecos difusos. Esto es el endometrioma. Todo esto es grueso, esto es sangre, sangre coagulada, sangre como si fuese un fluido espeso, chocolate. Acá está la expresión. Este de acá, así se ve. Ustedes ven esa imagen, dicen, endometriosis muy posiblemente, la mayoría de veces sí. ¿Ya? ¿Cómo se ve un quiste que tiene líquido negro? El líquido en la ecografía se ve negro, negro. Y si fuese un tumor sólido, se ve medio blanco. Pero no se ve así. Esto parece vidrio, ¿no? Como vidrio esmerilado así, todo puntiagudito, todo ahí. ¿Ya? No se olviden. Primera línea con la ecografía, y si no se puede, la resonancia. ¿Y cómo se ve en la ecografía? Esa imagen. También hay subtipos de lesiones, diferenciados por examen macroscópico y microscópico, los endometriomas que son los quistes, los implantes superficiales y los implantes profundos. Esta endometriosis se mete por todo lado y se puede estar superficialmente, que no da mucho síntoma o no da mucha alteración, y cuando son profundos ya invalida a veces los órganos, ¿no? Ya el ovario tenemos que sacarlo totalmente a veces. Tienen que saber también que llamamos implantes endometriósicos profundos a que se extiende mayor de 5 milímetros de profundidad en las superficies. ¿En dónde? Ligamentos, úteros sacros, Douglas, intestino, vagina, vejiga, urétera, todo se mete. Más de 5 milímetros ya son implantes profundos, no se olviden.
Entonces, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tiene ya una clasificación para esta endometriosis, para decir cuál es la profunda, cuál es no profunda, qué es superficial y qué no. Entonces, han hecho desde mucho tiempo atrás, desde 1990, han estado siempre trabajando en esto de la endometriosis, que es una enfermedad que realmente ustedes están viendo que invalida a veces a la persona, altera su calidad de vida y lleva a veces, muchas veces a la infertilidad. Entonces siempre están renovando estas clasificaciones de la endometriosis en cuanto a localización, tamaño y tipo. Entonces, desde el 1998 ya se unió esa clasificación y salió una mejorada donde hablan de endometriosis superficial, endometriosis profunda y las lesiones que son obliterantes con las adherencias en cuanto a ovario derecho, a ovario izquierdo y según el tamaño, menor de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y mayor de 3 centímetros, ¿sí? Entonces leve, moderado y ya esto es severo, ¿no? Es bien grande. Esa es la clasificación quirúrgica de la endometriosis para poder ponerle un puntaje y fíjense acá está el estadiaje. Estadiaje 1 es lo mínimo de 1 a 5 cuando yo hago toda la sumatoria. El leve de 6 a 15, el moderado de 16 a 40 puntos y el severo mayor de 40 puntos. Y mayor de 40 puntos me va a salir cuando tengo una endometriosis profunda, cuando tengo estas lesiones mayor de 3 centímetros, cuando coge los ovarios derechos e izquierdos con oclusión. Todo eso va sumando, va sumando, va sumando y va dándome el estadiaje de mínimo, de leve, moderado y severo. Ese es según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y ahí están, miren, invasión mínima, estadio 1, leve, ovarios un poquito, moderado y agarra todos los úteros sacros, esos son los úteros sacros, agarra más el ovario. Acá hay otra forma de moderado. Ya el grave está involucrando ya adherencias, agarran la trompa, todo se adhiere, todo acá, y acá ya está todo adherido, toda la pelvis está llena cuando es el estadio 4, que es la grave, ¿no? Acá hay también unas lesiones en pleura, en pericardio. Es terrible esto. La evolución. La endometriosis es una enfermedad que puede deteriorar la calidad de vida, origina infertilidad. No hay evidencia fuerte que la endometriosis aumente el riesgo de cáncer. Hasta ahorita no se sabe eso. Hay trabajos que lo relacionan, pero no puede ser contundente. Algunos cánceres epitelial de ovario, linfoma no Hodgkins, son ligeramente más comunes en las pacientes con endometriosis. Enfermedad crónica tiende a recidivar en forma variable al dejar los tratamientos. ¿Puede aparecer posterior a una cesárea o procedimiento? También. La evidencia en el tratamiento. ¿Qué dice el Comité de Práctica de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva? En el 2008 se pusieron de acuerdo y discutieron mucho el tratamiento. ¿Es quirúrgico? ¿Es médico? ¿Es solo quirúrgico? Es los dos. ¿Qué determinaron? Fíjense lo que determinaron. La endometriosis debería ser vista como una enfermedad crónica que requiere un plan de tratamiento prolongado a lo largo de la vida, maximizando el uso de tratamiento médico y evitando repetir procedimientos quirúrgicos, porque cada vez que operamos y operamos y operamos, más adherencias y más complicaciones puede haber porque recidiva. En el 2014 se concluyó que la endometriosis debería ser vista primariamente como una enfermedad médica, con un respaldo quirúrgico. Cuando ya lo médico no da resultado, tiene que ser quirúrgico. Las pacientes deben ser tratadas médicamente. La cirugía para los grandes endometriomas, porque son muy grandes, se tuercen y entran en abdomen agudo. La enfermedad que es palpable, se notan ahí los nódulos. La falla en la respuesta al tratamiento. La intolerancia a las hormonas o con recurrencia de síntomas de cirugías previas. Ahí se tendría que hacer la cirugía. Y las múltiples cirugías, acuérdense, que deben ser evitadas porque el riesgo de mayor adherencia
y de disminución de la reserva ovárica para aquella paciente que quiere salir embarazada. No le conviene estar entrando y entrando a cirugías. El manejo médico, entonces, es prioritario en la endometriosis. Conclusión de la clase. Primera línea, siempre van a ser los antiinflamatorios. Si no desea concepción o embarazo, anticonceptivos hormonales. Y si desea embarazarse, los AINES y los procedimientos adecuados para poder lograr la fertilidad en esta mujer. Segunda línea, la combinación de los de estrógeno y progesterona o de progestágenos solos. También puede usarse la T con hormonas, que es el sistema intrauterino. Eso es buenísimo para calmar la endometriosis y calmar el dolor y el sangrado de estas pacientes que tienen endometriosis. ¿Ambos pueden prolongarse hasta la edad de la menopausia? Sí. Tercera línea, los antigonadotróficos, danazol, gestrinona y los análogos agonistas de GnRH también se usan. Son recomendados como recurso de tercera línea. ¿Por qué? Porque producen como una menopausia, ¿no? Menopausia en el momento que los están usando. La laparoscopía, fíjense que es hermosa la laparoscopía y que nos permite hacer el diagnóstico con evidencia de lesiones y es el gold estándar para la endometriosis. El tratamiento quirúrgico, ahí está, la laparoscopía diagnóstica y quirúrgica, robótica, todo eso se hace, ¿no? Acá en el país todavía, pero yo pienso que ya va a empezar esto. ¿Qué se hace con la laparoscopía quirúrgica? La liberación de las adherencias, las quistectomías, neurotomías también, aunque dicen que últimamente se ven los estudios que no causan tanto efecto hacer la sección de los úteros sacros para que haya menos dolor, pero dicen que es indistinto y es casi igual que el tratamiento médico. Las tumorectomías también. Y recordar que en infertilidad pudiera preservarse más la reserva ovárica frente a endometriomas realizándose quistectomías por laparoscopía, por laparotomía, y la robótica no ha reemplazado a la laparoscopía convencional hasta ahora. Muy bien, y eso es lo que yo les quería contar ahora sobre el dolor pélvico crónico, que no solo tiene, hemos dicho, su inicio o su razón de ser, el dolor pélvico crónico, no solo en ginecología, también tiene que ver con las alteraciones genitourinarias, con las alteraciones intestinales, el colon irritable, con la alteración psicológica también. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario, muchas veces. El dolor en la endometriosis es multifactorial, dolor de concepto nociceptivo, dolor neuropático, dolor inflamatorio, ¿ya? Y el diagnóstico, la laparoscopía, con evidencia de las lesiones y la histología de estas lesiones, y el tratamiento siempre debe ser primero el tratamiento médico y de acuerdo a la severidad de las lesiones, el tratamiento quirúrgico, que es la laparoscopía, ¿no? Que puede ser hasta con robótica. Y va a depender mucho este tratamiento si la mujer desea gestar o no desea gestar, ¿ya? De ahí vamos a nosotros determinar qué le damos a la que no desea gestar, que casi siempre son primera línea, los antiinflamatorios, y si desea gestar, vamos a darle por periodos cortos de repente los progestágenos o combinación de estrógeno-progesterona y hacer los procedimientos respectivos para que ella pueda gestar, ¿no? Ver la ovulación, preservar los óvulos, hacer una fertilización in vitro de repente, ver todos los procedimientos que se hacen en fertilidad. Muy bien, chicos. Entonces, espero alguna preguntita, si tienen por allí, porque eso es lo que tenía que contarles y que compartir con ustedes sobre endometriosis. Muchas gracias, doctora Pinto, por su excelente disertación. Es un tema Gracias, bastante Yuri. interesante y amplio. He tenido la capacidad de poderlo resumir y darles lo más importante. Más bien quisiera que si los alumnos quisieran, alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, para que puedan levantar la mano y darles la palabra. Sí. A ver, por favor, mis alumnitos. Una pregunta, Sí, vea. acá hay. Eh,
para los pacientes, o sea, recomendamos los AINES. ¿Qué AINES Ajá, recomendaría de primera línea? Porque recordemos que estamos formando médicos generales. Entonces, ellos ajá. saben bien qué AINES sería uno de los de primera línea para manejar el problema del dolor pélvico por la endometriosis. Uno, como manejo sintomático del dolor. Y lo segundo, y si el paciente fuera alérgico al AINE, ¿cuál sería una segunda opción? Ya. Los más frecuentes que dan resultado para el dolor pélvico es el ibuprofeno. Y después del ibuprofeno, el ácido mefenámico, que es el famoso Tanston, Ponstan o tiene otros nombres, ¿no? También se ha asociado, también hay asociación de antiinflamatorios con los opiáceos, o sea, el tramadol, aunque se dice que el tramadol puede causarle pues otros efectos secundarios, ¿no? Pero muchas veces es usado para estos dolores tan severos. Y cuando tenemos cierta predisposición para los AINES o alergias, usamos solo paracetamol, pero tendría que ser paracetamol de 1 gramo cada 8 horas o paracetamol de 1 gramo endovenoso para que calme el dolor, porque el dolor es severo, es realmente fuerte en la endometriosis. Pero hay que empezar siempre con estos tipos de antiinflamatorios, ¿no? Tipo ibuprofeno, paracetamol, el ácido mefenámico, que es el mejor para estos casos de dolor en la endometriosis, ¿no? Muchas gracias. Doctora, y otra pregunta. ¿Qué diferencia básica tendrían ellos para poder, como médicos generales, distinguir entre una dismenorrea primaria y una dismenorrea causada por una endometriosis o una dismenorrea secundaria? Ajá. En la endometriosis primaria, en la dismenorrea primaria, siempre tenemos que estar haciendo una historia clínica muy prolija, porque puedo tener ante mí alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas, que hagan que la mujer tenga tanto dolor porque de repente tiene un himen imperforado o un tabique transverso o de repente no tiene vagina. Entonces, tenemos que nosotros evaluar muy bien la paciente, la historia clínica, los antecedentes de la historia familiar. Y la dismenorrea secundaria, tenemos que pensar siempre que podemos estar frente a una endometriosis. Entonces ahí también la historia menstrual, las reglas, cuándo aparecieron las reglas, cómo son las reglas, cuánto duran, con coágulos, no coágulos. Siempre has tenido reglas mayor de 7 días, que en el primer día no podías ir al colegio, porque invalidaban un poco el quehacer rutinario de uno. Desde allí vamos nosotros haciendo nuestras posibilidades diagnósticas en cuanto a esta historia clínica prolija con los antecedentes. Cuando es primaria, antecedentes familiares y la evaluación clínica muy bien de los genitales externos y a veces se tiene que mandar hasta pruebas cromosómicas, ¿no? Ok, muchas gracias. Veo que los chicos están tímidos hoy día. Una última pregunta, doctora. La ecografía, ¿cuán valiosa podría ser? O bueno, ¿cuál sería el examen gold estándar para el diagnóstico de endometriosis? Porque nosotros siempre vamos con los estudios de menor a mayor, ya que como ¿Ah? médicos generales muchas veces no tienen equipos muy sofisticados en el centro donde estén trabajando. Entonces, ellos van a empezar con su historia clínica, que como usted ya ha remarcado, es básico, es indispensable. El 80% de los diagnósticos muchas veces está en una minuciosa historia clínica. Y Perfecto, luego ajá, los exámenes auxiliares. ¿Cuánto nos perfecto. podría ayudar una ecografía y cuál sería la prueba ideal para el diagnóstico de endometriosis? La prueba ideal para el diagnóstico de la endometriosis al final va a ser la laparoscopía, pero la ecografía es una herramienta fundamental, pero en manos experimentadas. La ecografía transvaginal es importante hacerla, pero tenemos que estar capacitados para ello. Por eso los médicos tenemos que capacitarnos en ecografía, porque cuando estamos solos
y estamos frente a un ecógrafo y no tenemos un laparoscopio, pero tenemos el ecógrafo, ya podemos ir diagnosticando ese quiste que les estoy enseñando yo y que tiene una imagen diferente, que no es negro totalmente ni plomo, sino que parece como un puntiagudo ahí de vidrio, así todo destrozadito. Entonces, esas imágenes son importantes para que nosotros tengamos la sospecha nada más y de allí lo mandamos a un especialista que pueda hacerle un examen más exhaustivo, digamos, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo la ecografía. ¿Los médicos generales tienen que aprender ecografía? Por supuesto que sí. Tienen que aprender ecografía. Tienen que defenderse con el ecógrafo. Y lo pueden hacer porque todos son muy hábiles. Lo pueden hacer. La cosa es capacitarse. Ok, muchísimas gracias. Después hay una del DIU. Claro, el DIU muy usado ahora para los problemas de dolor pélvico y sangrado por las endometriosis. El DIU con levonorgestrel, que ahora se dice por eso, como tiene una hormona, ya lo llaman sistema intrauterino. Muy aconsejable, muy buenos resultados para los problemas de mujeres con endometriosis y que tienen sangrado y que les fastidia mucho el sangrado, además del dolor. El DIU con levonorgestrel, muy bueno. Así es, Bueno, Yulita. muchísimas gracias, doctora Pinto. A ver, hay una pregunta más. En caso de adenomiosis, ¿se puede utilizar la histeroscopía como tratamiento? Se puede usar la histeroscopía para hacer el diagnóstico y poder sacar de repente un barrido del endometrio, y, y hacer el diagnóstico. Pero la adenomiosis es como una miomatosis. Es el endometrio que se ha metido al, al miometrio. Entonces acá el tratamiento médico es fundamental. Tratamiento médico. O un anticonceptivo o un progestágeno. Ahora dentro de los progestágenos muy usados con resultados buenos es el Dienogés. El Dienogés, antes nuestro caballito de batalla era el levonorgestrel, ahora es el Dienogés. Y el tratamiento, a veces de 1 año, a veces máximo hasta 2, da muy buenos resultados para el caso de las adenomiosis. Ok, creo que esa es ya la última pregunta. Muchísimas gracias, doctora Pinto, por su participación. Siempre usted luciéndose con sus clases. Ay, muchas gracias, Ya no hay más Yulita. Muchas gracias. preguntas. Vamos a dar por terminada la actividad de hoy día. Y les recuerdo que, por favor, nos encontramos el día sábado a las 8 de la mañana. Tenemos la conferencia de la doctora Rondón sobre violencia de género. Y a las 9, la primera teoría, a las 10 de la mañana, la segunda teoría, como han solicitado. ¿Ok? Gracias con todo. Gracias, doctora Gracias. Pinto. Gracias, Y nos Yuli. despedimos. Gracias a todos.